las almas se puede sentir. Resucitó, Jesús lo cumplió. La tumba vacía triunfó el amor. ¿Qué tal, queridas familias, con este momento tan especial, tan fuerte, tan intenso para el que se deja tocar, para el que abre el corazón y permite que Jesucristo, el que triunfó sobre nuestros tres peores enemigos, Él tomó la iniciativa de asumir todo por nosotros, para que nosotros simplemente reconozcamos que Él tiene el poder. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y nuestros tres enemigos son mundo, carne y demonio. Tres enemigos. Y dentro de la carne, nuestra carne herida y debilitada por el virus más tremendo y más agresivo que podemos tener en esta vida, es el virus del pecado. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana, herida por este virus. Jesucristo, vamos a decir que es la vacuna, es el antivirus, es el que vence todo lo que destruye nuestra carne también. Él asumió todo por amor, para hacerse pecado, porque Él no tiene pecado, pero se echa encima, vamos a decir, toda la basura, toda la maldad, todo el odio, toda la violencia, todo el egoísmo, toda la indiferencia, todo el pecado, porque el pecado es la peor desgracia. Lo que vemos en nuestro entorno es la consecuencia de, pero Jesús va a la raíz y Él asume toda la destrucción que nosotros, por nuestros pecados del pasado, el presente y el futuro, hasta que Él regrese por segunda vez, Él asume todo esto como una aspiradora, eso te me viene, como una aspiradora que absorbe toda la basura, se le echa encima, la transforma, porque Él es Dios, de alguna manera, porque Él es Dios, y entonces nos devuelve a nosotros lo que nosotros no podemos adquirir por nuestra propia cuenta. Nos devuelve la relación, la armonía, la conexión con la vida inmortal a la que hemos sido creados. Jesucristo nos da una nueva vida. Pero estamos hablando de una vida escondida dentro de cada ser humano que acepta a Jesucristo, porque gratuitamente recibimos esta vida. Es una vida del alma, es una vida interna que se desarrolla conforme tú y yo nos dejamos ir transformando por esta semilla de la vida inmortal. Es un misterio de amor, es algo tan profundo que nuestra mente humana no alcanza a entender. Pero también por eso, gracias al sacrificio de Jesús y el triunfo sobre la muerte, porque, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Se acabó. Estás vencida. Y el que está con Cristo vive de esperanza. Nosotros estamos destinados a la vida inmortal. Es cierto. Vamos a hablar de la resurrección. Vamos a
a tratar de entrar en este misterio de amor tan grande, lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto es un dato histórico, no solo es una cosita así como muy sentimental. No, Cristo es el que lleva la autoridad, es el que tiene el poder sobre la muerte, sobre todo aquello que destruye, porque el plan de Dios no es la muerte. La muerte no entró al mundo por Dios, entró al mundo por envidia del demonio, ¿sí? Pero en este plan perfecto de Dios, hasta el demonio, fíjense bien, hasta el demonio trabaja para Dios. ¿Cómo que trabaja para Dios? Claro. Porque el demonio, que no es uno, son millones de espíritus perversos, pervertidos y pervertidores, que perdieron su gloria y su belleza porque eran ángeles buenos, creados por Dios, espíritus llenos de santidad, sabiduría, pero con libre albedrío también, como Dios nos ha creado a nosotros. Estos ángeles que eran buenos se hicieron malos, fueron arrojados al infierno y también en la tierra. Son espíritus que nos hacen la guerra. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Que el demonio es una criatura, no es Dios. No es Dios. No tiene poder de Dios. Tiene poder porque Dios les dotó a los ángeles de poder. Porque los ángeles son, vamos a decir, instrumentos de Dios. Los ángeles trabajan para Dios. Los ángeles le dan gloria a Dios. Los ángeles no son Dios, son servidores de Dios. Y nosotros tenemos que tener muy claro que tanto ángeles, que todos los ángeles y los hombres que creaste te adoren, te amen, te sirvan, Señor, Dios Todopoderoso. Los ángeles. Entonces, volviendo a este enemigo, que fue el que sedujo, pero en esta seducción, que podríamos hablar de la tentación, del Génesis, de Adán y Eva, lo que sucedió, cuál fue la tentación. A veces nos quedamos en la manzana. Sí, es una cosa que puede ser también simbólica, pero hay que ir más allá de la manzana. En realidad, ¿qué le dijo el demonio a Eva? O sea, contradijo totalmente la advertencia de Dios, que fue quien les alertó y les advirtió, como Dios a ti y a mí nos alerta y nos advierte, pero finalmente la decisión la tomamos cada quien. Entonces no hay pretexto. Dios nos ha dado libre albedrío, pero también nos ha dado la luz de su espíritu en una conciencia para tomarnos el tiempo para elegir siempre lo que es la verdad, el bien y lo que Dios establece. Bueno, cuando es tentada, el demonio le dice precisamente, mira, no es cierto lo que Dios te dijo. Lo que pasa es que si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. En pocas palabras, no necesitas de Dios. Y miren, de ahí vienen todas estas cosas que estamos viviendo. Pero Dios tiene el plan perfecto y nadie lo puede desbaratar. Dios se vale de los eventos malos para sacar bienes mayores. Y volvemos a este ángel rebelde que obedece a Dios. Dios no permite más allá de lo que sabe que cada hijo puede superar y enfrentar. El mismo demonio, lo decía anteriormente, le sirve a Dios, le hace los mandados a Dios. Entonces, aquí viene otra vez la frase, no hay mal que por bien no venga. El mal no lo creó Dios, el mal es ausencia de Dios, porque Dios es el sumo bien. Entonces el enemigo, que es el maligno, en el Padre Nuestro, antes, muchos años se decía, líbranos del maligno. O sea, estamos hablando de una realidad, o sea, no estamos hablando de una energía negativa, estamos hablando de seres espirituales maléficos que influyen en el ser humano y que el ser humano, si no se da el tiempo, se debilita espiritualmente y entonces, sin darse cuenta, va haciéndose como un títere. Por eso es importante pedir unos por otros, porque muchas veces estamos cegados por el enemigo y no caemos en la cuenta de que estamos yéndonos por el camino
del caos, nos estamos autodestruyendo, rompiendo la relación con Dios. Entonces es importante entender esto, que el demonio se somete a Dios y le tiene miedo a Dios, y también le tiene mucho miedo a la Virgen María, porque desde el Génesis está profetizado que una mujer, o a través de esta mujer, que viene siendo una alianza, porque María, Jesús, es muy importante entender que hay una autoridad que viene de Dios, y María, que no es Dios, pero es una criatura, la más humilde, el demonio, que es el más soberbio, pues se da, pues se revuelca ante la humildad de una mujer. La primera Eva, desobediente. La segunda Eva, obediente. El primer Adán, desobediente. El segundo Adán, obediente, que es Cristo. Cristo, Dios encarnado. Es tanto lo que podríamos saborear, meditar y agradecer, porque Cristo tiene el poder, y los demonios ante el nombre de Jesús tiemblan y no se mandan solos. Recordemos aquel pasaje cuando Jesús, en su vida pública física, porque Jesús está presente eucarísticamente y también místicamente entre nosotros a través del Espíritu Santo, pero cuando Él arroja demonios, porque no es una metáfora ni es una fábula, literalmente Jesús arrojaba demonios, ¿no? Sacaba demonios de mucha gente y sanaba a los enfermos. No todos eran poseídos, pero Jesús vino a eso, ¿no? A desbaratar las obras de este enemigo que tenemos en común. Jesús, en una ocasión, cuando hay un endemoniado que estaba aislado, escondido, el demonio habla a través de esta persona y le dice: ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? No nos atormentes, le estaban diciendo a Jesús. Y si nos vas a sacar de aquí, cuando menos mándanos a esos cerdos. ¿Se fijan? O sea, le tiemblan ante el nombre de Cristo. Y Jesús, por alguna razón que Él sabe y solo Dios conoce, le hace, exorciza, porque Jesús es exorcista, es Dios, pero es hombre, con el poder de Dios, y Él mismo arroja estos demonios a unos cerdos, y los cerdos, en la desesperación, van y se avientan a un precipicio. Con esto quiero decir que el demonio está sujeto a Dios, y si ahorita está desatado es porque Dios le está permitiendo. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto desde el amor de Dios? Lo tenemos que ver así, porque Dios tiene un tiempo y un plan, y el mismo demonio es un instrumento que Dios permite para nuestra propia santidad, para esforzarnos, para purificarnos, para que nuestra fe se haga fuerte y firme. Hermanos, cuando nosotros vencemos una tentación en el nombre de Cristo, con oración, como Dios nos da la estrategia, porque el demonio está para vencerlo. El demonio está para vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero a veces nosotros católicos, sobre todo católicos, que no nos informamos, a veces oímos diablo y todo relacionado como con cuernos, con miedo, tenerle miedo al diablo. Miren, hermanos, el diablo le tiene miedo a la persona que está aferrada a Cristo, que ora, que ayuna, que hace penitencia, que hace buenas obras. El demonio le ataca sobre todo a la gente que está más cerca de Dios, porque a través de esas personas Dios obra maravillas. Tú y yo podemos, en nuestra pequeña humanidad, pero aferrados a Cristo, a su palabra, podemos ayudar a mucha gente. Podemos ofrecer sacrificios, ayunos, oraciones, en lugar de atacar, de criticar, de ofender. Eso viene del demonio. La murmuración, los falsos, las mentiras, ese es el demonio aconsejándonos. Por eso siempre tenemos que buscar la humildad y agradecerle al Señor porque Él ha triunfado sobre la muerte. Quiero que entremos, me gustaría mucho que entremos a algo muy importante que tenía yo aquí, que les quiero
compartir, muy importante, hablando de la muerte y de la resurrección, porque esto nos va a ayudar mucho a saborear y a entender un poco cuál es el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue la muerte, ya nos quedó claro, pero la muerte entró por envidia del diablo. Pero Cristo vino a desbaratar las obras del diablo. Y si estamos con Cristo tenemos la vida inmortal, pero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ser personas de oración, de esfuerzo, de arrepentimiento y buscar vivir conforme a las leyes de Dios, y no tenemos nada que temer. Y orar por aquellos que todavía pues no se doblegan. Dios quiere que todos los hombres se salven. Vamos a hablar de la resurrección. Jesús resucitó y se desató una trifulca en aquel tiempo, porque muchos querían pues apagar esta llama de fuego que se desató con la resurrección del Señor. No encontraron el cuerpo, empezaron a inventar historias, pero el Señor se empezó a presentar resucitado. Vamos a hablar cómo fue esta resurrección. Sobre resucitar. Nosotros decimos en el credo, el resumen. Fíjense, el credo es una oración hermosísima que la Iglesia Católica se tomó 600 años para resumirla, como nosotros la conocemos. Pero, hermanos católicos, tenemos que profundizar, no nada más rezar como periquitos, sino fijarnos qué estamos diciendo. Y al final decimos, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. O sea, va a haber una resurrección. Pero hablemos de dos resurrecciones. Hay dos resurrecciones. Vamos a sacar conclusiones. Dice aquí, la resurrección para el creyente, hay dos. Vamos a hablar. La Biblia, en el Apocalipsis, habla de dos resurrecciones. Tú lo puedes verificar en Apocalipsis 20, 1 al 6. La primera es una resurrección en un sentido espiritual. Claro, es cuando una persona va por un camino y de pronto tiene una experiencia espiritual con Cristo, ya sea en un retiro, una vivencia, de alguna manera, siente la presencia de Dios que lo resucita desde adentro. O sea, cambio de vida. ¿Sí? Mi esposo, en paz descanse, él decía que Jesucristo lo tumbó del caballo, como Saulo. Sí, lo tumbó porque Dios nos tumba de nuestra arrogancia y nos hace ver lo que no veíamos antes. Esa es una resurrección. Dice, resucitar es levantarse no solamente del sepulcro, sino también del pecado. Esto viene en Efesios 5:14. ¿Se fijan? Una persona puede estar muerta en vida. Una persona puede estar caminando con un carro del año, con ropa de marca, con belleza física, con salud, con presencia, con títulos, pero muerta en vida. ¿Sí? No nada más es el cuerpo. La resurrección tiene que empezar por nuestra vida espiritual. Salir de una situación de pecado para empezar a vivir en Cristo. La primera resurrección hace mención al seguimiento voluntario, maduro y desinteresado de Jesucristo, que es en sí mismo una nueva vida orientada hacia las buenas obras. Esto viene en Romanos 8, 11, 14, 17, como sucedió con San Pablo. Filipenses 3, 8, 16, lo que les comentaba de mi esposo, en paz descanse, decía, es que yo nací. Y de hecho, David, mi hijo, que es el que está aquí grabando, siempre está muy atento a lo que el Señor le inspire a él también. Y le doy gracias porque yo no podría hacer esto sola. Nos necesitamos para llevar a cabo las obras que el Señor nos inspira a cada uno. Y David acaba de cumplir 33 años, la edad de Cristo. Decía mi esposo, nosotros nacimos con David. Yo nací, decía, el día que nació David. ¿A qué se refería? A una nueva vida. Porque la conversión de mi esposo fue precisamente cuando David nació. Entonces, una nueva vida para seguir a Jesús.
Dice, en cambio, dice, aquí viene algo muy fuerte, el que se ponga voluntariamente en contra de Dios, resucitará para la eterna condenación. Esto es muy serio. Nos estamos jugando la vida eterna. Y esto lo puedes verificar en Juan 5:29. ¿Resucitará? Sí, habrá una resurrección final, pero cada quien a dónde va a ir, a dónde eligió mientras estaba en el cuerpo. Resucitará para la condenación, que no es más que el dolor de la ausencia eterna de Dios en su vida. Tremendo. Esto sí, esto es peor que el coronavirus. Esto sí es trágico. Por tanto, la vida plena que posee el resucitado se convierte en un elemento interpelador para nosotros. ¿Qué clase de vida queremos vivir? De la manera en que vivas tu vida en el presente dependerá tu vida eterna. Estamos hablando ya de la segunda resurrección, que es con todo y cuerpo. La gente que murió que se ahogó, de ahí surgirá el cuerpo, porque el ADN y todo, los átomos, a la voz de la trompeta de Dios, todo se integrará, porque Dios es Dios y nada es imposible para Él. Entonces, la segunda resurrección traerá para quien opte por Jesús una vida nueva, gloriosa, distinta y plena. Esto viene en Primera de Corintios 15:35. Lo más hermoso, la resurrección al final para los que nos esforcemos por seguir a Cristo y sus mandamientos que no han cambiado, son 10 mandamientos que ya quieren cambiarlos, ya quieren acomodarlos y hablar de Cristo nada más como alguien que está para hacer milagros y para conceder deseos, ¿no, hermanitos? Queremos resucitar con un cuerpo glorioso para una vida gloriosa. Ese es el plan de Dios, que nosotros nos esforcemos. Y aquellos que todavía, por la misericordia de Dios, acuérdense que no podemos considerarnos, aquí estamos los buenos y acá estamos los malos. Cuidado. Cuidado con ese juicio, porque ese le pertenece a Dios. Porque nos podemos llevar la gran sorpresa de que los más malos se conviertan y se salven. Y que los que se creen muy buenos se condenen por su soberbia espiritual. Ahora, último detalle, que aquí lo tengo, que es importantísimo. A mí, en lo personal, me llena de gran esperanza. Las cualidades de los cuerpos resucitados. ¿Cómo van a ser estos cuerpos? No hay reencarnación, pecado, eso no. Dios habla de la resurrección. Nada de que llevo 7 vidas como el gato, y que eso no es cristianismo. Eso es una distorsión e ignorancia de muchos católicos que no nos informamos. Cristo habla de una. Él resucitó a Lázaro en su propio cuerpo, no otro cuerpo. Jesús resucitó en su propio cuerpo glorioso. Tú serás la misma persona que eres, no serás otra. Tu mismo ADN, todo, pero en una transfiguración. Entonces, el cuerpo, fíjense, las cualidades de los cuerpos resucitados, tengamos esperanza. Se los voy a leer muy rápido para que cada quien vea en su Biblia y se fortalezca su fe y su esperanza, nomás de pensar lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. Dice, es el propio cuerpo, lo que dijimos, no es otro cuerpo. Citas, segunda de Macabeos 7, no sé si es Macabeos o Marcos, chequen, 2 Mac 7:11, y otra, por si esta no es, pueden checar en Primera de Corintios 15:53, y otra cita, Filipenses 3:21, Lucas 24:39. Jesús les dice, cuando se les aparece después de resucitado, por 40 días se estuvo apareciendo nuestro Señor, les dice, no se asusten, no soy un fantasma. No estamos hablando de un fantasma. Ay, es que hay tanta tontería que vemos en la televisión, en las películas, que poco a poco nos van distorsionando y nos van quitando la verdadera enseñanza de Cristo, ¿no? de su palabra. Los cuerpos resucitados estarán libres de deformidades, mutilaciones, achaques. Tendrán una perfección natural. La edad, 33 a 37 años de edad. Una edad madura, joven. La cualidad del cuerpo resucitado es
el sometimiento del cuerpo al alma, que es inmortal. Vamos a decirlo a la inversa. Ahorita estamos al revés. O sea, el alma está sujeta a un cuerpo. Estamos como en una cárcel. Vivimos como dentro de una cárcel. Nuestra alma gime, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma gime por recuperar su origen, que perdieron Adán y Eva por el pecado. Pero Cristo vino a restaurar las cosas. Nada más es cuestión de constancia, perseverancia, y el Señor ya nos dio la muestra con su propia resurrección. Él es el primero, porque Él es Dios y tiene el poder para resucitarnos. Entonces, dice, otro dote u otra cualidad de los cuerpos resucitados es la impasibilidad. ¿Esto qué significa? Es la propiedad de ser libre de todo mal físico, no enfermedad, no muerte, no sufrimiento. Puedes checar en Apocalipsis 21:4 y Lucas 20:36. Otra cualidad del cuerpo resucitado, su utilidad. Qué hermoso, ¿no te llena de esperanza? ¿No te llena de alegría saber que vale la pena cargar la cruz? Que vale la pena unir nuestras molestias, sufrimientos, en lugar de maldecir, renegar y culpar. ¡Qué desgaste, qué tontería! Es una trampa. Mejor unirnos a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo ya pasó, ya resucitó, pero nosotros, su cuerpo, todavía estamos en el proceso. Dice aquí, sutilidad, significa sutileza o penetrabilidad. ¿Qué quiere decir? Que podrá atravesar otros cuerpos sin lesionar. No es un cuerpo etéreo. Qué pena que muchos creyentes, en lugar de aferrarse a las promesas de Cristo, ¿por qué no las conocen? Se vayan por ondas raras del New Age, del cosmos, de la energía, que los cuerpos, la gente muere y anda volando en el espacio. Qué deprimente, realmente. Si Cristo nos promete y somos únicos, irrepetibles, y somos personas, o sea, tenemos un valor muy grande para Dios. Es un cuerpo que atraviesa paredes, que fue lo que sucedió cuando Cristo se presenta con sus apóstoles y estaba la puerta cerrada. Y pudo traspasar, ¿por qué? Porque ya no está sujeto el cuerpo al tiempo ni al espacio. O sea, ya superó todo eso por la resurrección. Ejemplo, dice, Jesús atravesó sábanas. Esto viene en Juan 25:7. Jesús salió del sepulcro, traspasó las sábanas cuando resucitó. Y de hecho hay una, no sé si está en la sábana de Turín, los estudios que le han hecho con la nueva tecnología es increíble, es una maravilla, es un milagro. Hermanos, informémonos de estas cosas que son realmente unas riquezas para nuestra fe. Jesús dice, entra en el cenáculo con puertas cerradas. Juan 20:19-26. Otra propiedad del cuerpo resucitado, la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Es la capacidad del cuerpo, pero ya resucitado, para obedecer al Espíritu en todos los movimientos con suma rapidez instantánea, aparecer y desaparecer. Esto lo podemos ver en Lucas 24:31 y Lucas 24:36. Otra propiedad del cuerpo resucitado, claridad. Es estar libre de todo lo ignominioso y rebosar de hermosura y esplendor. Luz. Acuérdense que Cristo es la luz, por eso nosotros en la Iglesia Católica, la fiel, porque ahorita estamos también en una apostasía dentro de nuestra propia iglesia, no nos debemos escandalizar. ¿Por qué? Porque mismo Judas estaba al lado de Jesús y lo traicionó. Entonces no nos escandalicemos, es parte de la purificación permitida por Dios, pero vamos viendo toda la riqueza que tenemos en nuestra iglesia. Los cirios, ¿ustedes creen que un cirio está de adorno? Tiene un simbolismo. No te asusten los símbolos. A veces los hermanos separados están como con una fijación, una confusión de que todo es idolatría. No. Vamos viendo las cosas desde como las debemos de ver. Miren, el cirio pascual
el cirio, la luz. Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que camina conmigo no andará en tinieblas. Entonces la claridad, los cuerpos resucitados. De hecho, Jesús en su transfiguración, antes de pasar por su pasión, muerte y resurrección, hubo un momento en que Él se transfigura y habla con dos personas que ya no estaban en este mundo, Moisés y creo que era Elías. Entonces, ahí es una probadita de cielo. Vinieron a animarlo porque ya iba a entrar a su pasión. Jesús sintió el dolor, no crean que no. Bueno, la claridad, dice, en el monte Tabor, Mateo 7:2, en lo que estábamos reflexionando. Y después de su resurrección, Hechos 9:3, estaba tan luminoso, tan lleno de luz, ¿sí? Porque Dios es luz, es claridad. Entonces, cada cuerpo toma su propio resplandor. Esto viene en 1 Corintios 15:41. Hermanos, no tengamos miedo. Claro, hay dos muertes. Nos da mucho miedo la muerte con esto del coronavirus y claro, no vamos a ser indiferentes. Hay que orar por todos los que han muerto, hay que orar por los enfermos, hay que orar, hay que ser solidarios, hay que ser precavidos. Claro que sí, hermanos, pero por encima de todo esto, confiemos en el Señor, y antes que estar cuidando tanto el cuerpo, que hay que ser responsables, lo vuelvo a aclarar, cuidemos el alma, porque ahí está el virus, ahí sí. ¿Y quién va a decirnos estas cosas? Solamente nuestro Señor, que nos ama. Muy bien, pues ojalá que a través de esta reflexión sobre la resurrección, el plan de Dios perfecto, confiemos. Estamos viviendo un pequeño viacrucis, pero es parte. Todo esto lo tenemos que asociar con el triunfo de Cristo. Resucitó.